Ya, doctor, está grabando. Ya, ya. Como les decía, vamos a hablar sobre lo que es la redacción del capítulo de resultados. Es el capítulo número 4. Acuérdense que esta parte final que correspondería al informe de investigación se va a realizar después de haber recolectado los datos con las unidades de análisis, ¿no? Hemos utilizado los instrumentos de recolección de datos y tenemos, como se dice ahí, los datos con los cuales se hace la estadística, ¿no? Y la estadística, en este caso, nos va a botar gráficos, nos va a botar tablas, pero hay que hacer la presentación de estos resultados. Y justamente la redacción, lo que pretendemos hacer en este momento, es tratar de instruirlos sobre esta presentación de resultados que les puede servir, como les decía, no solamente para el informe de tesis, sino también para la presentación de algún artículo en alguna revista, ¿no? Que quisiéramos presentar, ¿no? El concepto que podríamos definir sobre lo que es resultados, ¿no? Podríamos decirlo así, ¿no? Es la presentación de lo que se ha encontrado en la investigación y deben demostrarse, obviamente, en el texto. Tiene algunas consideraciones que siempre hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Una de ellas es que sea breve y que sea clara. Una recomendación también que se nos suele hacer es que se debe de evitar hacer comentarios o hacer juicios. Acuérdense que el hacer los comentarios y hacer los juicios correspondería a la parte de la discusión. En esta parte es simplemente la presentación de lo que nosotros hemos encontrado. Pero estamos hablando de datos obtenidos, obviamente, en función a los objetivos y a las preguntas de investigación que nos hemos planteado, ¿no? Si se acuerdan ustedes, lo que vendría a ser los resultados, pues son respondidos a partir de los objetivos planteados. En cambio, la discusión iniciaba a partir de las hipótesis que habíamos planteado en nuestra investigación. Un concepto que también debemos de considerar siempre es que en los resultados prima la descripción, pero de lo que consideramos obviamente novedoso y original, que es donde debemos de hacer nosotros énfasis, ¿no? Los hallazgos que nosotros vamos a tener en los resultados es producto, como les decía, de la estadística, ¿no? La estadística en los dos aspectos, tanto en la parte descriptiva como en la parte analítica o en la parte inferencial, ¿no? Obviamente, acuérdense que estos datos expresados en estadísticas también pueden ser a partir de la parte inferencial en cuadros o resultados que buscan relacionar o buscan explicar. Es decir, depende del alcance de la investigación. Es decir, cuando vamos a tener nosotros estos datos, acuérdense, vamos a utilizar estadísticos descriptivos para las variables categóricas, en este caso las variables categóricas, que acuérdense eran presentaciones principalmente en frecuencias y en porcentajes, y para lo que vendría a ser los números, las variables numéricas, teníamos que hacer nosotros la presentación mediante estadísticos descriptivos, ¿no? En esta parte también lo que tenemos que hacer es la prueba de la hipótesis de la investigación, para lo cual hemos utilizado un estadístico, ¿no? Un estadístico que nos ha permitido someter a prueba los datos de la investigación, ¿no? Esta parte también podríamos definirla así, ¿no? O podríamos acotar al respecto, ¿no? Es una parte importantísima del informe final de investigación, pero que podríamos considerarlo así, es la contribución del conocimiento que tú estás realizando y es lo que perdurará en el tiempo. Por eso que de repente debemos de pensar que nuestra descripción tiene que ser clara, tiene que ser breve, tiene que ser concisa y tiene que llegar obviamente al público para el cual está dirigido, ¿no? Que es el público investigador. Acuérdense que el punto de partida de la presentación de nuestros resultados son los objetivos de investigación.
objetivos planteados a partir de la parte general y obviamente en orden de prelación los objetivos específicos. Y por ende, cuando nosotros tengamos que poner los resultados de investigación, lo hacemos bajo ese mismo orden, ¿no? Debe de haber prelación en la importancia de los resultados hallados, ¿no? Y obviamente esa presentación tiene que ser en forma ordenada, ¿no? Vamos a hacer justamente la redacción de esta sección de resultados y vamos a ver cómo podemos organizarnos, ¿no? Para poder obviamente hacer la mejor presentación de lo que hemos obtenido en la investigación. Pero el punto de partida, reitero, para la presentación de los resultados es los objetivos que tú te has planteado. Y los objetivos que te has planteado tienen que empezarse a reflejar, en este caso, como hallazgos, en los resultados de tu investigación, que los vamos a ir, obviamente, organizando en esta redacción de la sección de resultados que corresponde a esta parte. Considera que los resultados se muestran una sola vez y podemos utilizar tres recursos. Texto, podemos utilizar tablas o podemos utilizar gráficos. En este caso con la finalidad de, vamos a decir así, expresar los resultados encontrados en nuestra investigación, ¿no? Algo que tenemos que ser siempre conscientes es que a veces la presentación de la tabla y de los gráficos no es suficiente. Entonces necesitamos que vaya acompañado de texto, que describa los datos ahí mostrados. Pero cuando vamos a hacer la descripción de los datos a nivel de las tablas y los gráficos, tenemos que considerar los datos más relevantes o los datos más importantes. A su vez, en la descripción de los resultados se debe evitar repetir frases y palabras, que eso es obviamente una exigencia de la redacción metodológica, científica, obviamente, para más aún cuando tengamos que hacer publicaciones, porque ahí nos piden una cierta cantidad de palabras y no podemos excedernos y abusar en el uso de este recurso, ¿no? Hay que aclarar que para explicar los resultados vamos a recurrir, como les decía, a las tablas y a los gráficos, ¿no? Pero la idea es que estos contribuyan, ¿no?, con su presentación a una explicación más clara de los datos que hemos obtenido producto de nuestra investigación. Las tablas, es decir, las tablas y las figuras, se usan para explicar resultados. Y una sugerencia, al menos en la redacción para publicación. Estas tablas y estas figuras deben de hacerse cita en el momento de la redacción del texto de los resultados. Es decir, debemos de citarlos, ¿no? La forma de la cita puede ser de dos formas, ¿no? Por ejemplo, estamos haciendo la descripción y decimos, ¿no?, presente, observado en la tabla número, o la otra forma es, estamos haciendo la redacción y abrimos paréntesis, ponemos ahí la identificación de la tabla, tabla número 1, cerramos paréntesis, y eso obviamente es la cita de la tabla, o en todo caso de la gráfica, que vamos a utilizar durante la redacción del texto de los resultados. Es importante también considerar que durante la redacción de los resultados utilizando tablas y figuras, deben de hacerse comentarios de los datos más relevantes para poder comprender lo más importante de los resultados que estamos presentando, ¿no? Se debe de elegir siempre o entre una tabla o una gráfica. No podemos hacer el uso simultáneo de tablas y gráficos, ¿no? Eso no correspondería en el proceso de redacción. Más aún, mencionábamos, debemos hacer el menor uso de palabras o de recursos, en este caso, para presentar nuestros resultados, ¿no?
Los datos obtenidos en la investigación pueden ser presentados de tres maneras. Eso también hay que tenerlo en consideración en el momento de la redacción. Uno de ellos, la forma más importante y probablemente el recurso literal que utilizamos para explicar los datos obtenidos en nuestra investigación, es la redacción textual. La segunda forma es mediante el uso de tablas, pero ya dijimos, cuando vamos a utilizar tablas, seguimos utilizando la redacción textual o literal de lo que estamos encontrando en estas tablas, es decir, la descripción de los datos que se encuentran dentro de las tablas utilizadas para la presentación de los resultados. Y la tercera es mediante el uso de, podemos ponerle también figuras o gráficos, que es el término más apropiado, que igual nos van a ilustrar en forma explícita los datos obtenidos en la investigación. Pero reitero, si utilizamos también figuras o gráficos, debe ir acompañado también de texto para poder describir en forma literal, en forma textual, los datos más importantes a nivel de las figuras o gráficas presentadas. Vamos a comenzar justamente haciendo la redacción de los resultados utilizando el texto. Y lo podríamos utilizar, o lo podríamos definir así, ¿no? La redacción, literalmente, de los textos es una descripción literal de los resultados, describiendo los datos en un texto sin la necesidad de recurrir a tablas o figuras. Es decir, podemos explicar y presentar nuestros resultados, los datos obtenidos, mediante texto. No necesariamente tablas, no necesariamente figuras. Y esto generalmente lo utilizamos cuando el texto de por sí puede ser suficiente para describir los datos encontrados, ¿no? Obviamente, como les decía, el texto siempre va a acompañar a las figuras y a las tablas, pero gran parte de los resultados podríamos expresarlo en forma textual, sin necesidad de recurrir a las tablas o a las figuras. Les voy a poner un ejemplo, que justamente es un ejemplo que estos días he estado trabajando sobre una investigación que hemos realizado en la universidad, y básicamente es un trabajo que lo que trata de hacer es explicar la relación de dos variables. Una de las variables tiene que ver con la forma del rostro, y la otra variable tiene que ver con la forma del contorno del incisivo central superior. Esto se hace con la finalidad de tener pues una idea para algunos acabados estéticos, ¿no? Y la idea es más o menos la siguiente, o la hipótesis es la siguiente, ¿no? La forma del contorno del rostro está relacionado a la forma del contorno del incisivo central superior. Es decir, los dientecitos en su contorno tienen forma, el rostro tiene una forma. Y se definen tres formas a nivel del rostro y se definen tres formas a nivel de los dientes. En el rostro se define una forma ovalada, una forma triangular y una forma cuadrada. Lo propio en las piezas dentales. Se puede describir o se puede ver una forma triangular, una forma ovalada y una forma cuadrada. Pues la hipótesis es que las formas del rostro están relacionadas a las formas que tienen, en este caso, los incisivos centrales superiores. Es un estudio descriptivo, relacional, pero que me va a servir, o nos va a servir en este caso como ejemplo, para poder hacer una, vamos a poner así, descripción de la forma de uso del texto en la presentación de los resultados. Lo estoy poniendo entre comillas porque sería una forma de hacer una cita utilizando el recurso de redacción de estilo APA. Si utilizamos menos de 40 palabras, lo ponemos entre comillas. Pero en todo caso, ahí ve el ejemplo, ¿no? Y la forma como podríamos iniciar la redacción textual en la publicación al menos de artículos para revistas
es de la siguiente manera, ¿no? Dice, de una muestra de 144 estudiantes, el 42% fue de sexo femenino, o de sexo, perdón, masculino, y el 57% de sexo femenino. Podríamos hacer uso de una gráfica, en este caso, puede ser una gráfica de sectores, pero a veces es suficiente con la redacción textual como ustedes ahí están evidenciando. El siguiente resultado es, por ejemplo, estadísticos a nivel de lo que vendría a ser un número, como es la edad, y estamos utilizando estadísticos descriptivos, como por ejemplo la media. Y ahí tienes, por ejemplo, la redacción, ¿no? La edad media de estas personas evaluadas ha sido de 23 años, ¿no? Y el rango de edad, sabemos que tiene que ver con el valor mínimo y el valor máximo evaluado, es 18 y 35 años. Pero ahí sí se van a dar cuenta ustedes en la redacción textual de estos resultados, estamos prácticamente expresando, vamos a poner así, dos objetivos que nos hayamos podido plantear, ¿no? Uno, por ejemplo, tendría que ver con la distribución del sexo de las personas que han sido evaluadas. Y el otro objetivo tendría que ver con las características estadísticas descriptivas de la edad de las personas evaluadas. Pero en todo caso, ahí ustedes observen que ahí tenemos dos, vamos a decir así, descripciones de resultado en forma textual de dos objetivos, se estarían cumpliendo dos objetivos, uno relacionado con una variable que es categórica y otra relacionada con una variable que es numérica. Y sería suficiente para la presentación de los resultados. La universidad también les está exigiendo esta misma modalidad, la modalidad de redacción, en este caso textual. El segundo recurso, o la segunda forma de presentar los resultados, es mediante el uso de una tabla. Las tablas tienen ciertas exigencias o ciertas características o ciertas condiciones. Una de ellas es que lo que debe de primar en la observación de una tabla es la presentación de las variables a partir de una disposición vertical. Es decir, las dimensiones o los resultados que pretendamos observar tienen que estar a nivel de las columnas. Es una exigencia. A pesar de que de repente utilicemos variables de doble entrada, cuadros de doble entrada o tablas de doble entrada, pero también ahí lo que tiene que primar siempre es que lo que quieres analizar, lo que quieres observar, lo que quieres describir, tiene que estar principalmente colocado a nivel de las columnas, ¿no? Entonces, una tabla se usa para dar a conocer números exactos. Eso, por ejemplo, es una característica importante, ¿no? No necesariamente vas a utilizar un gráfico, pero en este caso, una tabla tiene esta característica. Necesitas dar a conocer números exactos. Voy a ponerlo de otra forma. Generalmente en los estudios descriptivos, en los estudios transversales, es suficiente el uso de tablas para su presentación. Reitero, una variable que sea descrita, y esta variable, sabemos cuando la vas a describir, estás utilizando en estudios transversales, son descripciones, entonces lo más apropiado sería el uso de una tabla, ¿no? Generalmente los gráficos van a ver ustedes que son presentados, vamos a decir así, son utilizados de mejor manera cuando hay varios tiempos, ¿no? Cuando hay seguimiento, cuando hay longitudinalidad, ¿no? Es decir, cuando hay varias observaciones a lo largo del tiempo. Porque la gráfica, por ejemplo, nos puede mostrar las tendencias, como las que estamos observando el día de hoy, ¿no? Que hemos observado ahí la curva de una gráfica, obviamente, sobre la curva de nuevos casos que se presentan epidemiológicamente, en este caso, a nivel del coronavirus, ¿no? Casos tanto de infectados o como de fallecidos, ¿no? Retomando el concepto de la tabla, la tabla permite mostrar valores en forma exacta.
obviamente, si hay cruce de variables, nos van a permitir observar las interrelaciones, ¿no? Hay algunas recomendaciones con respecto a la redacción y a la forma de presentación de las tablas, que tiene que ver con las columnas, el encabezamiento de las columnas, ¿no? Que eso lo podemos de repente después, en cada una de las observaciones individuales, hacer en este caso una recomendación ya diferente, ¿no? Cada tabla debe ser numerada en forma correlativa. Esto es importantísimo en el momento de la presentación de nuestros resultados. E ir acompañada de un título en la parte superior. Acuérdense que para empezar a nombrar estos resultados, se utilizan los números arábigos en forma correlativa. Es decir, la primera tabla, tabla número 1, tabla 1. Y obviamente con el título correspondiente, ¿no? Que obviamente describa la característica, sea descriptiva o sea de relación, dependiendo de lo que estamos mostrando a nivel de nuestros, en este caso, resultados. Es importante también recordar que la presentación de las tablas tiene cierta, vamos a decir así, cierta presentación. Acuérdense que se utilizan rayas o líneas horizontales. Estas líneas horizontales deben de ser, generalmente son 3, se presenta una raya superior, que literalmente es el borde más extremo superior de la tabla. Luego se presenta una segunda línea. La segunda línea lo que hace generalmente es estar debajo del encabezamiento de las columnas, que obviamente sería interno, y una tercera línea que va en el extremo final, en el borde final de nuestra tabla, ¿no? Y sobre la cual, o debajo de la cual, se podría insertar, por ejemplo, notas aclaratorias como es el uso de los estadísticos de comprobación cuando hay correlaciones o relaciones, por ejemplo, el uso de un chi cuadrado y el nivel de significancia que tiene este chi cuadrado, ¿no? Generalmente se pone un asterisco, se pone P igual, en este caso el valor que hayas obtenido, si es mayor o menor a 0,05, y es simplemente una nota aclaratoria al pie de la tabla que estamos obviamente presentando. Se sugiere siempre no se debe de utilizar rayas verticales para separar las columnas y tampoco, pues en lo posible, utilizar rayas horizontales dentro del campo de la tabla que estamos presentando. Al menos para la publicación en revistas, es así, la exigencia es esta presentación, utilizando el recurso, acuérdense, del estilo de redacción APA, donde se aclara con mayor, vamos a ponerle así, exigencia esta característica. Un ejemplo que podríamos presentar sobre la, vamos a decir, forma de presentación de una tabla es de la siguiente manera, pero acuérdense, siempre cuando hacemos la presentación de una tabla tenemos que ir acompañado de un texto. El texto que obviamente describa los puntos más importantes de la tabla que estamos en este caso presentando. Acá yo les tengo una tabla como ejemplo. En este caso es una tabla del ejemplo que les había puesto sobre la relación del biotipo facial y la forma de la corona de los incisivos centrales superiores, que lo hemos hecho en estudiantes de odontología de una universidad aquí en la ciudad de Cusco, pero ahí tienes un ejemplo de presentación de la tabla. Ahí, si se dan cuenta, estamos abusando del uso de líneas horizontales, podríamos retirar todas las líneas horizontales del campo interno de la tabla, y con eso sería suficiente para la presentación. Acuérdense que en el pie de la tabla podemos poner el uso del estadístico que hemos utilizado, y con el valor de significancia, como están observando ahí, en la parte inferior, el valor P. No es necesario que en la redacción textual, describamos todos los valores, ya sean numéricos o porcentuales, de estas dos variables que son variables categóricas nominales, pongamos pues a nivel del texto cuando redactemos. No es necesario. Lo que se recomienda es que pongamos los valores más resaltantes.
Y cuando nosotros buscamos correlaciones, acuérdense que las correlaciones tienen que ver con las coincidencias. Y las coincidencias que buscamos es que la forma ovalada del rostro sea similar a la forma ovalada del diente, que la forma cuadrada del biotipo facial sea similar a la forma cuadrada del contorno del diente del incisivo central superior, y a su vez la forma triangular del contorno facial del biotipo facial sea coincidente, sea relacional con la forma de la corona del incisivo central, que también debería de ser triangular. Entonces, si se dan cuenta, ahí tendríamos que hacer la descripción de esos tres valores que serían los más importantes a nivel de correlaciones. Si tuviéramos que describir simplemente los valores más altos o los valores más bajos. Es decir, va a depender de qué realmente es lo que estamos describiendo. Pero en todo caso, acá hemos hecho justamente una descripción de las características que nos inducirían a pensar una posible correlación o no entre las dos variables de investigación. Y justamente los datos que estamos presentando ahí estarían describiendo justamente una posible relación entre el biotipo facial y la forma de los incisivos centrales superiores como característica anatómica que se considera en la parte estética en odontología y también en algunas otras especialidades como la cirugía plástica, ¿no? En la medicina. Entonces, ahí tienes la presentación de, en este caso, una tabla cuando tengas resultados, ¿no? Otro recurso, otra forma de presentar resultados es justamente el uso de las figuras. Quiero detenerme acá para que un poquito diferencien de todas maneras, porque utilizamos para expresar resultados, utilizamos histogramas, utilizamos gráficos y utilizamos en algunos casos fotografías. Pero la idea es que para, vamos a decirle así, para la presentación en nuestra universidad, lo que se nos exige es el uso de gráficos, ¿no? Nosotros en las clases hemos utilizado algunos gráficos, como son, por ejemplo, el gráfico de sectores y el gráfico de barras, que eran justamente los dos gráficos más importantes cuando hacíamos descripción de variables principalmente categóricas. En cambio, los histogramas utilizábamos para describir variables numéricas, ¿no? Distribución de las variables numéricas. Pero en todo caso, es la forma como podríamos describir, vamos a decir, todo lo que vendrían a ser las figuras que podemos utilizar para poder hacer la presentación de los resultados de nuestra investigación, ¿no? La idea del uso de una figura, en este caso vamos a centrarnos de repente en los gráficos, es que se suele utilizar para presentar resultados más complejos. Pero la ventaja ¿cuál es? Que en este caso las imágenes son más explícitas que la tabla o el texto que a veces podríamos presentar, que es a veces muy frío. Pero la figura, o en este caso la gráfica, podría ser mucho más ilustrativa sobre la presentación de los resultados que vas a realizar, ¿no? Una característica que de todas maneras hay que considerar siempre es que en la presentación de cada una de las gráficas se debe de adjuntar una numeración, y la numeración también tiene que ser correlativa, ¿no? Las tablas tienen su correlación y las gráficas tienen también su correlación, ¿no? Solo que la forma de presentación del título de la tabla es en la parte superior y la presentación del título de la gráfica es en la parte inferior, que también tiene su propia característica. Generalmente en las gráficas se suele poner el título, pero que es una especie de explicación del resultado que estás obviamente observando. En el ejemplo vamos a ver justamente esta característica que acabamos de mencionar. Las gráficas, como les decía,
es lo más frecuente que solemos utilizar, pero con la finalidad de mostrar resultados que tengan tendencias. Y hemos dicho que los resultados que presentan tendencias generalmente interviene una característica, una variable que tiene que ver con el tiempo. Cuando hay tiempo, es decir, más de una, dos, tres observaciones, generalmente se recurre a las gráficas. Y las gráficas nos van a ilustrar de mejor manera los hallazgos que hemos tenido en nuestra investigación, ¿no? Finalmente, una gráfica es una alternativa en la presentación de los datos que se usa, pues en este caso es un plano bidimensional, del cual muchas veces resulta más efectivo en la presentación de los resultados porque obviamente es más explícito. Un ejemplo que podemos utilizar, por ejemplo, esta es una gráfica simple, es una gráfica descriptiva, es una gráfica que muestra barras, y nos muestra las barras de las tres categorías de una variable. La variable, en el ejemplo que estamos utilizando, era el biotipo facial, el contorno facial, pero esta variable tiene tres categorías, les decía, ¿no? Una categoría de una forma ovalada, de una forma cuadrada, de una forma triangular. Y esta sería una de las presentaciones más explícitas sobre una variable categórica, pero mostrando lo que siempre buscamos en variables de este tipo, las frecuencias y los porcentajes de las categorías de esta variable que obviamente estamos presentando. En la parte inferior se suele colocar, en este caso, el número de la figura o de la gráfica que estamos utilizando, y se pone un pequeño título o una pequeña explicación de la gráfica que estamos presentando, ¿no? Como en este caso, figura número 2, biotipo facial de los estudiantes, forma del rostro que tienen los estudiantes que han sido evaluados, que también podría ser una forma de presentación, en este caso, de los resultados. Pero igual, tenemos que hacer una descripción textual de esta gráfica. Y la presentación textual de esta gráfica podría ser de la siguiente manera, ¿no? Tratando siempre de marcar los datos más resaltantes. Por ejemplo, el dato más resaltante con el que podemos iniciar es cuál es el que ha sido el más frecuente, ¿no? El 65% de los rostros que hemos visto tenían la forma ovalada, seguido del 25% que tenían la forma cuadrada, y las que menos presentaron fueron la forma triangular con el 9%. Es decir, en la presentación textual de la gráfica o de la figura, debemos de tratar de siempre marcar, en este caso, los extremos de los datos que hemos encontrado. Si fuera cruce de variables, ahí diferente, ¿no? De repente podríamos ver una gráfica, unas barras, pero serían barras dobles, sobre la característica en mención. Un alcance final que podríamos dar sobre la redacción que estamos realizando o estamos elaborando en nuestra investigación sería, ¿no?, de que al presentar los resultados siempre debemos de enfocarnos o de focalizar en función a las preguntas y a los objetivos de la investigación. Acuérdense que la pregunta busca una respuesta que es tentativa en la hipótesis y que es analizada en la discusión mediante un esquema que ya lo hemos observado en la presentación anterior. Y los objetivos de la investigación que literalmente son expresados en los resultados de los datos, obviamente, que hemos obtenido producto de nuestra investigación. Y una recomendación, como han visto, los datos tienen que ser fríos, deben ser específicos, no debe haber comentarios y no debe haber argumentos. Esta parte corresponde de los comentarios, los argumentos, el análisis, correspondería a la parte de la discusión.
El texto debe de ser claro, preciso y conciso, que son una de las características o las exigencias de toda redacción metodológica. No podemos redundar en el proceso de redacción porque podríamos gastar, vamos a decir, espacio que al menos en la publicación de artículos vamos a necesitar, ¿no? Nos piden una cierta cantidad de palabras. Por ejemplo, nos dicen, ¿no? El artículo no debe tener más de 3.000 palabras, entonces no debemos de redundar, al menos en la publicación de los resultados para una revista científica, ¿no? Otro alcance final podría ser que las tablas y los gráficos deben de ser simples y de alguna manera deben de autoexplicarse o ser autosuficientes. Nos vamos a dar cuenta que la mayoría, en la revisión, ya sea de una tesis o de un artículo de investigación, te vas a dar cuenta que literalmente puedes hojear rápidamente el título, observar el resumen, pero te vas a ir a anclar, así, te vas a ir a anclar a los resultados, pero principalmente a las tablas y a las gráficas. Porque te vas a dar cuenta, ¿no? Todo lo que anteriormente has podido observar, que sería el título, que sería el resumen, que sería la introducción, pues se van a ir expresados con mayor claridad a nivel de las tablas o los gráficos utilizados para la presentación de los resultados. Y finalmente, debemos de tener en cuenta que el uso de la tabla es cuando se quiere expresar con precisión datos, que sería, digamos, la recomendación que podríamos hacer para el momento de hacer la presentación, y se sugiere el uso de gráficos cuando los datos presentan tendencias o permiten de alguna manera resaltar una diferencia. Quiero resaltar diferencias, utilizo una gráfica. Quiero resaltar una tendencia, utilizo una gráfica. En cambio, si el resultado es puntual, es directo, es preciso, pues utilizo una tabla. Y lo que siempre se les va a reiterar, no necesitas poner a nivel de los resultados tablas y gráficas sobre el mismo resultado expresado. Sería innecesario, sería redundante. Entonces, colegas, de esta manera estaríamos concluyendo esta parte que correspondería a la redacción de la parte del capítulo 4 de los resultados de la investigación, utilizando 3 recursos. El recurso del texto, el recurso de las tablas y el recurso de las gráficas en la presentación de tus resultados de investigación. Luego vendría el capítulo 5, que vendría a ser las discusiones, y lo que viene después ya es un poquito más simple, ¿no? Que serían las recomendaciones y de repente las referencias bibliográficas. Entonces, colegas, sería esto con respecto a la presentación de los resultados de investigación. Si tuviéramos alguna pregunta, alguna consulta al respecto.